Sí, el patrullero no. Bien. Gisele, Bueno, traje historia. a ver. No voy a empezar como siempre para que no se malacostumbren. Julieta quiere saber si es sexual la historia. No es. No, Seba quiere saber si le faltan parte del cuerpo al No. protagonista. ¿Hay algún muerto? No. No nos spoilees igual. Ustedes me están Por eso. preguntando. Adelante. Bueno, esta historia que les voy a contar hoy arrancó esta parte el año pasado en Chile. Una mañana cualquiera salió un misterioso aviso en el diario. Les leo lo que decía el aviso. Me atropellaste. Fue mi culpa. Casi muero. Te busco. Epa. Alguien le sacó una foto al aviso, el aviso se volvió muy rápidamente viral y el misterio pasó a estar en boca de todos. Algunas personas que decían, obviamente esto es alguien que atropelló y se fugó y lo están buscando, no va a aparecer ni de casualidad, y otras personas decían que hay una palabra clave, una frase clave dentro del aviso que es, Fue mi culpa. Fue mi culpa. esa es mi mujer, fue mi culpa. Arranco para que entiendan cómo viene la situación. La protagonista de nuestra historia se llama Catalina May. 43 años que tiene hoy, es periodista chilena. Es la creadora de un podcast muy conocido, que tal vez lo escucharon, que se llama Las Raras. ¿Lo escucharon? No. Bueno, Las Raras, multipremiado, podcast documental. Se los cuento porque además la papa de este podcast y de ser periodista es que ella se dedica a contar historias de los otros, como hacemos las y los periodistas. Ahora bien, cuando vos le preguntabas a ella sobre su propia historia, ella te la contaba como muy por encima. Si alguien le preguntaba sobre sus cicatrices o ese dolor que arrastraba en el cuerpo, ella decía, tuve un accidente cuando era chica, me atropellaron, ya está, pasó. Yo le digo, ¿por qué no profundizabas? ¿Por qué no contabas? Ella me dijo, no es que yo activamente había decidido callarme para olvidar lo que me había pasado, no había sido una decisión. Simplemente eso había quedado como enterrado y encerrado, digamos, en algún lugar del pasado. El año pasado, les decía al comienzo, cuando se estaban por cumplir 20 años de este evento, octubre del 2003, Catalina empezó a sentir la necesidad de saber. Cuando les digo saber, es saber qué le había pasado y precisamente porque su familia no hablaba del tema, los 3 amigos que habían estado con ella esa noche no hablaban del tema, y muy específicamente conocer al conductor fantasma que la había atropellado y del que ella no tenía ni siquiera el nombre. Te busco va por ese lado, encontrar esa persona. Lo primero que hizo en esa búsqueda que empieza por primera vez fue ir a buscar a esos amigos, esos 3 amigos. Les pide que vayan al lugar del atropello, para no decirle accidente, para que le cuenten cómo, cuándo, qué, dónde pasó. Y ella lo primero que logra sacar en limpio, cosas que no sabía 20 años después, es más o menos esto. Cuando sucede el accidente, ella tenía 23 años, estaba oscura, deprimida. Lo recuerdan todos como bastante deprimida, en una época jodida de su vida, y además se había peleado con su novio. Se juntaban muy seguido en el departamento de uno de sus amigos, donde iban varios. Eran todos estudiantes que venían del interior y se juntaban en Santiago de Chile. En el departamento de uno. Se juntaban a tomar algo, a escuchar música. Lo hacían todo el tiempo. En un momento ella se queda dormida, un poco de cansada, de mamada, jóvenes. Y los chicos iban a una fiesta. Entonces dijeron, no, vamos a llevarla a casa. Suben al auto, se suben todos, frenan. Llegan hasta el lugar, frenan enfrente de la casa de ella. Catalina dice chau, se baja. Lo único que tenía que hacer era cruzar la avenida. Los chicos arrancan y en un momento, ¡boom! No la frenada, el ruido terrible. Bueno, cada uno recordaba un pedacito distinto. Uno recordaba el que manejaba que se quedó petrificado en el auto. El resto recordaba que miraron por las ventanas y de repente no la vieron. Bajaron rápido, empezaron a buscarla en la oscuridad y vieron un bulto a lo lejos. Fueron a ver y era ella. Estaba tirada en el piso, inconsciente. Y hubo un dato que sucedió en ese momento, que lo vieron todos, incluso todos los que iban parando para asistirla, que no fueron muchos porque no había nadie en la calle, pero algunos pararon, que lo recordaban todos, y este dato atravesó la historia a lo largo de los 20 años. Ella tenía pollera, en el choque, en el impacto,
volaron las zapatillas y tenía una frase escrita en una pierna que hizo que todos pensaran que se había tirado a propósito, que se había querido matar. La frase decía, te me moriste, en una pierna. Bueno, todos, médicos, enfermeros, todos habían leído esa frase que tenía en la pierna. Bueno, le dice ella a los amigos, ¿por qué nadie le preguntó al conductor el nombre? ¿Por qué nadie se acuerda de la patente, Perdón, del ¿frenó? modelo del auto? ¿Frenó o no frenó? Bueno, todos recordaban alguna cosa suelta. Básicamente, todos los que estaban ahí estaban muy atravesados por la culpa, digamos. Si la hubiésemos dejado en la puerta, si la hubiésemos dejado durmiendo, fue nuestra responsabilidad. Y todos creyeron que ella o estaba muerta o se moría. Entonces nadie reparó en el conductor, pero sí estaba ahí. Eso se acordaban todos, que no se había fugado. Uno de ellos le recordaba que se agarraba la cabeza y decía, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi. Estaba ahí. Pero después no tenían un solo dato. Uno decía, fue un auto rojo, el otro fue un auto verde, fue una camioneta de trabajo. Como todos tenían datos mezclados. Lo único en lo que todos coincidían era en que la culpa había sido de ella. Así que durante esos 20 años, Catalina había dicho, bueno, fue mi culpa, listo, ya está. Como había crecido con eso y no había como un alguien a quien hacerle otra pregunta. Lo que le dicen los amigos es que esto que ella tenía en la pierna, este es otro dato en lo que todos coincidían, había sido una broma. 23 años, esto que les digo que todo el mundo, incluso los médicos al día de hoy, creían que había sido una carta de despedida de ella, había sido una broma. Cuando uno se quedaba dormido, le escribían el cuerpo. Esas giladas que hacemos. Sí. Bueno, entonces a ella se había quedado dormido y uno de ellos tres le había escrito en la pierna, te me moriste. Nada demasiado sofisticado. Bueno, Catalina contrata un equipo primero habla con los amigos, va a hablar con la familia. Contrata un equipo de investigadores, 3 periodistas de investigación, para ir a buscar papeles, para tratar de encontrar al conductor y encontrar ese punto de vista. Y termina metiéndose en una historia policial en sí misma para develar el misterio de su propia vida. Los 3 investigadores le dicen, va a ser muy difícil encontrar algo porque los papeles se incineran, partes policiales, partes judiciales, partes médicos, eso como que va desapareciendo. Y ahí, cuando empiezan a pasar los meses sin encontrar absolutamente nada, se les ocurre poner el aviso en el diario. El aviso, se los repito, decía, te busco, me atropellaste, casi muero, fue mi culpa. Y el fue mi culpa era obviamente la frase clave para que el conductor fantasma no creyera que quería plata, quería venganza, o que si el tipo también había creído que ella se había querido matar, capaz que estaba enojado. Capaz decía, mirá el garrón que me hizo comer y como, ¿qué voy a andar a aparecer? ¿El aviso no tenía otra data, ni fecha, ni lugar, ni nada? El aviso tenía la fecha y tenía un número de teléfono. Okay. Entonces ella automáticamente... 30 de octubre del 2003 estamos exacto. leyendo Maradona. Ahí está. Exacto. Él empieza a recibir un montón de llamados, pero ninguno eran los llamados que ella esperaba. Gente que había sufrido accidentes y hacía catarsis. Gente que le decía que tóxica, para que revolver, para que lo querés encontrar, para que volver en el pasado. Digamos. ¿Le escribían eso? Sí. Sí, muy jugada ella poniendo su número de WhatsApp. Sí. Y después en la paranoia del conductor que atropella. ¿No puede creer que cuando la chica dice fue mi culpa, que es para hacerlo pisar el palito? Yo pienso lo mismo, que podría haber sido fue mi culpa. Claro, el fue mi culpa era para hacerme pisar el palito. Sí. Bueno, de hecho, es lo que el conductor pensó. Ok. Y es lo que muchos pensaron. Cuando esto se viraliza y se llega a las redes, un montón de gente le decía al tipo, loco, si estás ahí, no aparezcas. La tóxica, le decían, como esta loca, ¿qué va a querer 20 años después? ¿Qué va a querer? ¿Y qué quería ella? Bueno, ella lo que quería era como encontrar el otro punto. Ella quería como reconstruir qué le había pasado para saber, porque no sabía nada, y cerrar ese capítulo de su historia y procesarlo y sanar. En el camino, había una parte que le faltaba, que era la del qué había pasado. Y solo el conductor sabía bien qué había pasado. Y si había habido testigos. Bueno, en el camino, como no aparecían papeles, no aparecían nada, ella empezó a aprovechar el tiempo entrevistando a, por ejemplo, psiquiatras. Y la pregunta que tenía era, ¿por qué durante 20 años yo no pude hablar de esto? Que es un poco lo que vos me decías. Los psiquiatras le dicen, el trauma. Esto es una situación de trauma de manual. Te lo voy a explicar bien fácil, le dijo un psiquiatra. Si vos tenés un trauma físico, por ejemplo, te fracturás una pierna,
El tratamiento es no tocar, no mover, porque duele y duele demasiado. Ahora, si vos tenés un trauma psicológico, lo mismo. No tocar, no mover, porque duele y duele demasiado. Esto, hago una mini digresión, es lo que pasa con las víctimas de abuso sexual. Cuando les dicen, ahora lo venís a contar 20 años después, y sí, viejo, andá y mové vos. ¿Y pero por qué no hablaron nunca los amigos, por ejemplo? Porque también habían quedado retraumados, ¿entendés? Y además ellos atravesados por la culpa. Y como ella no hablaba, ellos no hablaban, Ok. ¿no? Y ellos, otro tipo de trauma, por algo que hiciste vos, se te muere un amigo al lado, digamos. Todos habían quedado con distintas afectaciones, digamos. Empieza a buscar y empieza a encontrar como Catalina empieza a encontrar los partes médicos, las radiografías, y ahí se da cuenta, ¿por qué no hablaban los padres tampoco? Había estado muy grave, pero muy grave, en una situación como pendiendo de un hilo. Su papá le dijo, que para mí esto grafica muy bien la gravedad o lo que uno le pasa cuando recibe esos llamados. Su familia era de un lugar del interior a 400 kilómetros. El papá le dijo, cuando a mí me llamaron y me dijeron, Catalina tuvo un accidente, está muy grave, yo pensé que te habías muerto y no me lo querían decir. Así que esos 400 kilómetros hasta que llegamos al hospital, le dijo, yo viví tu muerte. O sea, yo lo viví. O sea, para mí vos te moriste y cuando llegué no estaba muerta. Entonces, pero yo lo sentí. Bueno, para mí eso es como muy gráfico de lo que significó para la familia no poder volver a hablar del tema. Es como, hagamos de cuenta que esto no pasó. Perdón, si me estoy adelantando, decime, pero cuando ocurre el accidente, no sé cuál es la frase, no se judicializó, no ocurrió, hubo actas. Hubo. Lo que pasa es que 20 años después, viste que las causas van prescribiendo. Ahora, Sí, sí, ahora te voy a claro. contar esa parte, pero las causas van prescribiendo. Pero cuando no se presentan cargos, que fue lo que pasó en el caso de ella, ellos se presentaron voluntariamente y no presentaron cargos. Porque todos habían dicho, es nuestra responsabilidad, no lo vamos a culpar a este tipo. Pasa que ella no lo sabía y no se lo acordaba a nadie. Bien. La madre decía, me parece que nosotros renunciamos a presentar cargos. Entonces, con el tiempo, lo que hacen es como borrarle ese prontuario, te diría, al tipo para que pueda seguir con su vida, si la verdad que no tuvo nada que ver. La justicia no les da esos papeles para que no accedan a esa información. Bueno, de tanto esperar y de tanto buscar, en un momento ella empieza a aparecer en la televisión, este aviso se hace viral, aparece la primera testigo. Y después aparece otro. 2 personas que se acordaban de todo. Una que había visto del departamento, no te olvidas de una cosa así. El auto, se acordaba el modelo, y ahí empiezan a coincidir. Era una camioneta de trabajo color blanca. De ahí aparece una patente. Y la patente los termina llevando, esto a lo largo de muchos meses, se lo estoy achicando, los termina llevando hasta el último trabajo que había tenido el conductor fantasma. Llegan, los atiende el patrón les abre la puerta y les dice, te vimos en la tele, ya sabíamos que lo estabas buscando, él te está esperando. Cuando el hombre salió, era un muchacho, le decían el oso, gigante, rapado, medio heavy metal, con chiva, grandote. Ella, por un lado, temblaba porque, como decías vos, como tanto esperar este momento y ahora no sé qué preguntarle, no sé por qué estoy acá, no sé para qué vine. Se sentaron como en un taller mecánico, como donde él trabajaba, con 2 sillas así como de jardín, y se pusieron a hablar. El tipo, el conductor, le dijo, yo pensé que vos te habías querido matar. Yo recordaba la frase que tenías en la pierna, la recordaba de una forma distinta. Él dijo, vos tenías escrito en las piernas una frase que decía, hoy es la noche de mi muerte. Nada que ver. Más o menos, te Ponele. memoriste. Viste que la memoria Sí, va acomoda. cambiando, va cambiando. Y cuando ella le dijo, nada que ver, eso fue una broma, él hace como... ¡ah! Pero para mí lo lindo como que tiene este reencuentro con él es que él no le guardaba rencor por eso. Aún esto, ¿no? Lo había pensado durante 20 años, pero no estaba enojado con ella. Le dijo, me emocioné cuando te vi. Como no solo porque estuvieras viva, básicamente porque él no lo sabía, sino porque estuvieras bien. Vos te imaginas que una persona que se quiso tirar bajo un auto, te lo imaginas mal, y te vi en la tele y te vi bien. No aparecí porque mi mamá me dijo a ver si aparecía con un arma y te pega un balazo. O sea, me dijo, por eso no te respondí el llamado. Y el tipo también le dijo al conductor, dijo, ¿lo de fue tu culpa? Sí, yo crucé en verde y vos te apareciste.
Dice, pero lo que yo creo es que vos, cuando miraste el semáforo, estaba en verde para vos, y cuando diste el primer paso y te lanzaste a correr por la calle, se puso en rojo. Sí, lo hiciste mal, pero arrancaste bien. Como que probablemente cuando vos creíste que estaba bien y después en la distracción y en ese estado en el que estabas, pasó. Bueno, esta charla con ese conductor fantasma termina con ella diciéndole gracias. Vos decís, gracias, ¿por qué me atropellaste? Bueno, él le contó que había estado detenido, que después habían desistido de presentar cargos, que la alcoholemia le había dado en cero porque él venía de trabajar, que obviamente nunca le había olvidado ni él ni su esposa, porque esa misma mujer que lo acompañaba esa noche en la pick-up era ahora su esposa y la madre de sus 3 hijos. Pero él se comió durante 20 años que había matado a una persona. Pero Pero no guardaba tenía rencor. manera de averiguar la persona que pise, por más que fue su culpa, lo Claro, que sea. claro, podés averiguar. ¿Vivió o no vivió? No le queda a él también. Él informa si muere o no muere. Él sabía que no estaba muerto. Pero menos mal No, que él te no vi sabía bien, le nada. dijo. Él no sabía. Él no sabía nada. Eso es lo él no extraño. sabía nada. Es Para mí extraño. igual No le dijo. el trauma es como una onda expansiva. No, lo que pasa es que ella inmediatamente después estaba viva, pero quedó internada, estuvo como un mes. Le hicieron una craniotomía 17 días después del accidente. O sea, a él lo liberaron a la semana. Me extraña que la Después, causa no haya estado, la chica no murió. El pibe se comió una causa, estuvo en cana. el pibe se comió una causa y después cuando ellos desistieron de presentar cargos, asumieron que ella estaba viva. Ok. Digamos, Cuando viva. lo sueltan no sabían en qué estado estaba ella. Exacto. No quiso averiguar más, no quiso averiguar más. No, y yo por eso les decía, creo que el trauma tiene una onda expansiva tremenda y a cada uno le llega Sí. de una manera diferente. Él le contó que había ido a verla en su momento, pero ya estaba re mal, pensó que la familia lo iba a linchar, fue a donar sangre. Entonces ella le dijo, bueno, gracias por haber parado, increíble que digamos gracias por eso, pero gracias por haber parado, gracias por haberte preocupado por mí, gracias por haber ido a donar sangre, la verdad es que no lo sabía. Esta historia está contada en el podcast que se llama Te Busco, que es de las raras, está contada con mucho más detalle y mucho mejor. Y creo que responde muy bien a esto que preguntábamos antes de por qué volver al pasado y por qué revolver en el pasado. Y ella dice, yo ni siquiera sabía que tenía un trauma. Para mí eso estaba ahí como guardado. Me dijo, para mí volver significó darme cuenta de que yo había vivido toda mi vida como desconectada. ¿Vieron ese mecanismo de defensa que se llama disociación? Como desconectada de eso que me pasó y desconectada de todo, de los vínculos. Ella me dice, la vida en ni tan contenta, ni tan enojada, ni tan abajo, ni tan arriba. Nada que se fuera un poco de Corea del Centro. Qué loco, digamos. porque también podría haber pasado que después de un impacto así, al revés, que se desviva por experiencias que la conecten con la que zafó, como los que dicen volvían a ser. Totalmente. Por Pero disfrutar. no estaba en ese mood. No, pero viste que pasa mucho, por ejemplo, gente que tiene, no sé, su familia tiene un accidente o algo así y que conectan con la búsqueda de justicia, pero bueno, Claro. evidentemente no a todo el mundo le pega igual. En este caso, disociación, desconectar. Y me dijo, y no solo de eso, de la vida en general. Y la verdad es que, y esto, me quedo con esto, volver a ese pasado fue como eso, que era una mancha oscura ahí, fue como traerlo e integrarlo a mi vida. Y me quedé pensando en esto, que a veces como que separamos, y a todos nos pasó algo, lo que sea, pero a todos nos pasó algo. Y ella me dice, yo hoy soy esta, también con eso que fui. ¿No? Así que bueno, si la quieren ver un poco más, es un podcast policial, tiene lo mejor del podcast policial, que es esa cosa de querés saber, y hay mucho más que no les conté, así que se los recomiendo. ¿Cómo se llama el podcast? Te busco, Te busco. Gracias, Giselle. por favor. nos vemos Giselle mañana. Sousa Díaz, en Vuelta y Media.